Constancia que se encuentra con licencia los señores congresistas Octavio Salazar, Indira Wilca y el presidente de la comisión, el congresista Alberto Oliva Corrales, motivo por el cual hoy presidiré la sesión. Se encuentran presentes los señores congresistas Tamar Arimborgo, congresista Julio Rosas, congresista Horacio Pacori, congresista Mauricio Mulder, congresista Zacarías Lapa Inga, congresista Héctor Becerril, la congresista Marisol Espinosa, siendo las 3:15 del día martes 7 de mayo del 2019, el quórum para esta sesión es de 8 congresistas. No contando con el quórum de reglamento, en el hemiciclo Raúl Porras Barrenechea se da inicio a la sesión en calidad de informativa de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Orden del día: estudio de los proyectos de ley 3453, 2018, Congreso de la República, 3842, del año 2018, Congreso de la República, 3857, 2018, Congreso de la República, y 3898, referidos a modificaciones del Código Procesal Penal en relación a la prisión preventiva. Saludamos la presencia de la congresista Milagros Takayama, quien está presente también, congresista. Colegas congresistas, se cursaron invitaciones a los titulares del Poder Judicial y del Ministerio Público para que expongan las opiniones institucionales respecto de los proyectos de ley señalados. Sin embargo, queremos dar constancia que ha ingresado un quinto proyecto de ley con el número 4040-2008 CR del congresista Mario Mantilla Medina en el mismo sentido. Nos acompañan en la comisión en este momento el juez supremo, el doctor José Antonio Neira Flores, a quien damos la más cordial bienvenida, representante del presidente del Poder Judicial, y hasta el momento no hemos recibido ninguna comunicación del Ministerio Público, por lo que entendemos que no se presentarán. Le damos la bienvenida al juez supremo, el doctor José Antonio Neira Flores, y le pedimos que nos acompañe en la mesa. Tiene la palabra en este momento, nos pide una intervención el congresista Julio Rosa. Tiene la palabra el congresista Julio Rosa. Gracias, congresista Villavicencio, presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Como usted acaba de indicar, deben estar llegando los colegas congresistas para constatar el quórum formalmente, pero acaba de mencionar que vamos a comenzar con una sesión informativa. Y tomando ese punto, quiero dar un breve informe, presidente. He solicitado con oficio 235-2018-19 para que se cite con carácter de urgencia al ministro de Justicia a fin de que pueda dar explicaciones sobre la resolución ministerial 159-2019 sobre el protocolo de protección para personas defensoras de derechos humanos. Resulta, presidente, que también, antes que un servidor mande ese oficio, también el congresista Juan Carlos González pidió que se cite al ministro de Justicia. Por lo tanto, habrían dos pedidos. Él lo pidió el 30 de abril. Sin embargo, presidente, creo que en la comisión se han olvidado y han cambiado el tenor del pedido. Yo diría acá, presidente, como parte del informe, que la Comisión de Justicia y Derechos Humanos debe respetar el tenor y el pedido que hace un congresista y no cambiar de acuerdo al criterio personal que tiene el presidente, en este caso el señor congresista Oliva, porque él ha mandado un oficio al ministro pidiendo información. Es decir, el ministro de Justicia le ha mandado información. De acuerdo a lo que usted ha solicitado, le manda una información. No se le ha pedido información, presidente. Se le ha pedido que venga. Y el ministro no puede burlarse ni reírse en la cara del Congreso, menos del pueblo. Hay dos solicitudes. Y él nos toma el pelo. Bueno, para los que tenemos pelo todavía. Manda un informe diciendo así, así se explica a sí mismo, se vuelve a contradecir, se explica a sí mismo con el informe. Y esto es un papel que respetamos desde luego, pero no es en respuesta a la solicitud. Así que yo diría que bajo su presidencia
reitero, se pueda citar al ministro de Justicia, al señor Ceballos, para la próxima sesión, a fin de que comparezca y venga a responder las preguntas que tenemos que hacer. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Tomamos nota de su pedido y la reiteración que usted hace, así como la del pedido del congresista Juan Carlos González, también en el mismo sentido. Vamos a definir eso inmediatamente. Perfecto. Damos la bienvenida al congresista Mauricio Mulder y contando con el quórum de reglamento, siendo las 3:20, se instala la 18ª sesión ordinaria y continuamos con la sesión. Sí. El informe, sí. Sí, pide que se vote. Seguimos saludando. No. Sí, reiteramos nuestra más cordial bienvenida al doctor José Antonio Neira Flores, representante del presidente del Poder Judicial. Tiene usted la palabra, doctor, el tiempo que se estime conveniente. Bien, muchas gracias. Buenas tardes, señores congresistas. Enviaron la comisión que ustedes integran al Poder Judicial 4 proyectos de reforma legal que el Gabinete de Asesores del Poder Judicial envió una respuesta de cuál era el pronunciamiento del Poder Judicial. Yo he venido a hacer un sustento oral. El primer proyecto es el 3453-2018. Todos están referidos al tema de la prisión preventiva. En el primer caso, lo que se quiere en este proyecto es incluir la presencia de los agraviados en las audiencias de prisión preventiva. Entonces, el proceso penal en el Perú es vicarial. Se supone que persigue 2 cosas, una responsabilidad penal y una responsabilidad civil. En la responsabilidad penal está a cargo del Ministerio Público, tanto su persecución como su prueba, y por parte de las personas que están investigadas o imputados tienen sus abogados defensores. Los señores que son agraviados, si quieren, pueden permanecer como tales en todas las etapas del proceso. Su participación va a ser para prestar una declaración o para pronunciarse antes de las resoluciones finales en los casos, se llaman autos de sobreseimiento, sentencias. Si quieren tener una participación mayor, tienen que constituirse en actores civiles, de tal manera que así pueden controlar mayormente el desarrollo de la investigación, pueden apelar de cualquier decisión que les perjudique, pero su participación siempre está vinculada al tema de la reparación civil. Entonces, cuando se trata del tema de la medida de coerción personal, no pueden estar ni agraviados particulares ni el Estado. Los procuradores nunca están en las solicitudes de medidas de coerción personal, se trate de funcionarios públicos de niveles comunes o de altos niveles, porque se supone que está repartido el rol de los sujetos procesales dentro del proceso. Por lo tanto, cuando acá se incluye en el artículo 271 la presencia de los agraviados también en las medidas de coerción personal, el Poder Judicial no está de acuerdo con esto porque estaríamos en primer lugar violando los roles de cada uno de los sujetos procesales y además no tiene ninguna injerencia en el tema de la prisión preventiva. La prisión preventiva va a ser una discusión entre el Ministerio Público, el fiscal versus el abogado defensor del imputado, y el que quiere estar, si desea, porque tampoco es obligatoria su presencia, es la persona que es imputada. Ese ha sido el pronunciamiento entonces respecto a este proyecto de ley 3453-2018, que quiere hacer una modificación al inciso 1 del artículo 271 del Código Procesal Penal. ¿Damos cuenta de todos o hay algún comentario? Ya, continuamos entonces. Perfecto. Bien. Gracias. Salvo que algún congresista tenga alguna pregunta respecto a este proyecto, si no, el doctor va a continuar con su exposición de los otros temas. ¿Sí? Ok, gracias. Puede continuar, doctor. Bien, muchas gracias. Bien, después el segundo proyecto de ley es el 3842-2018. En este proyecto de ley lo que se propone es lo siguiente, que cuando se tome en cuenta la determinación de la imposición de la pena privativa de libertad, que en este proyecto se mantienen 4 años de pena privativa de libertad, y esto tiene una explicación. En el Código Penal, el artículo 57 del Código Penal
establece que se puede imponer pena privativa de libertad suspendida cuando este es de 4 años para abajo, 4 años para abajo. Entonces, ¿cómo al comienzo de un proceso, si hay fundados y graves elementos de convicción de un delito y la vinculación del investigado, se va a imponer una medida de coerción personal más grave cuando recién estamos empezando un caso que cuando va a terminar? Entonces, la coherencia de los 4 años sale de ahí. Después vamos a hablar de otros proyectos de ley que lo que quieren que se incremente a 6 años, el mínimo legal para que eso sea así. Pero acá lo que nos está proponiendo este señor congresista es que cuando se quiere establecer estos 4 años de pena privativa de libertad, el juez debe tomar en cuenta, acá se está haciendo una adición, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11 factores del artículo 20 del Código Penal. ¿Qué quiere decir? Que cuando se va a determinar judicialmente la pena por un juez, tenemos que ver 3 cosas. Primero tenemos que ver cuál es el mínimo de la pena y el máximo de la pena. Entonces, por ejemplo, si se trata de un delito de cohecho y la pena es de 6 a 12 años privativa de libertad, tendríamos que ver, para saber si es 7, 8, 9, 10 u 11, tenemos que ver el artículo 45A del Código Penal. El artículo 45A del Código Penal está vigente desde el año 2013. La ley 30.076 lo reformó y estableció que las penas se imponen por tercios. Tercio inferior, tercio intermedio y tercio superior. ¿De qué depende? De que los fiscales puedan hacer un requerimiento en su acusación o en su pedido de prisión preventiva de que la pena sea dentro de algunos tercios y que los jueces nos podemos pronunciar en estos sentidos, porque no podemos hacerlo arbitrariamente. Se habla del principio de legalidad y todo está regulado en el Código Penal. Entonces, en primer lugar, lo que tenemos que saber es si hay circunstancias generales, atenuantes o agravantes alrededor del delito. Las circunstancias son alrededor del delito. Tenemos un artículo que es el artículo 46, con 2 incisos, 1 y 2. En el 1 están las circunstancias generales atenuantes y en el 2 están las agravantes. Por ejemplo, las atenuantes es no tener antecedentes penales. Un agravante, por ejemplo, es que haya pluralidad de imputados, salvo que en el propio tipo penal se incluya esta fórmula. Entonces, primer factor, circunstancias generales atenuantes y agravantes para dosificar la pena. En segundo lugar, tenemos también lo que se llama causales de disminución de la punición. En el Código Penal tenemos varios artículos que establecen que esto sea así. Por ejemplo, tenemos el artículo 14 del Código Penal que habla del error de tipo o del error de prohibición. En los delitos sexuales suelen decir las personas que se le atribuye el delito que ellos consideraron que la menor tenía más de 14 años de edad. Si tenía más de 14 años de edad y era consentida la relación, no hay violación a la libertad sexual. Entonces ahí se dice que hay un error de tipo. Cuando se habla de error, o sea, no hay dolo en el comportamiento. Y un error de prohibición es cuando la conducta de la persona que se le imputa el delito tiene alguna causa de justificación. Tenemos también en el Código Penal, en el artículo 20, hay 11 incisos, 11 factores que eximen de responsabilidad penal. Entonces, el tercer factor tiene que ver con lo que se llama fórmulas de derecho penal premial, o sea, incentivos que se da para que las personas que están comprendidas en investigaciones o ya están como imputados puedan contribuir con esclarecer los hechos y por lo tanto ahí se le puede rebajar la pena por confesión, se le puede rebajar la pena por terminación anticipada del proceso cuando en la investigación preparatoria acepta la imputación del fiscal. Se le puede rebajar la pena al comienzo del juicio oral, se llama conclusión anticipada del debate o conclusión anticipada del juicio oral. Lo que va a pasar es que depende del momento procesal en que tú contribuyas a que el caso termine para que te puedan dar a cambio una reducción de pena. Si es una terminación anticipada del proceso en la investigación preparatoria, la rebaja es de una 1/6 parte. Si es al comienzo del juicio oral, es de una 7ª parte. Y por último, también tenemos la colaboración eficaz. También son 4 mecanismos por los cuales se puede tomar en cuenta para el tema de la pena. La colaboración eficaz tiene otra norma especial con un reglamento que regula este tema. Entonces son 3 factores que se van a tomar en cuenta para determinar judicialmente la pena, ya sea para solicitar una prisión preventiva o ya sea cuando sea culpable para individualizarla. ¿Cuáles son? Circunstancias generales, atenuantes y agravantes. Número 2, causales de disminución de la punición. Yo les decía, 1 era el error de tipo de prohibición, también el error de comprensión culturalmente condicionado en el interior del país, en la sierra, en la selva. Hay personas que tienen su propia cultura, idiosincrasia, tienen determinados comportamientos y por lo tanto nosotros no podemos sancionarlos como correspondería a una persona como nosotros, ¿no?, de la ciudad. Después el artículo 16 del Código Penal tiene que ver con el tema de la tentativa. También se reduce la pena cuando el delito queda en tentativa, es obligatorio.
El artículo 20 del Código Penal les decía que establece en qué casos no hay responsabilidad penal, legítima defensa, obrar por disposición de la ley, cuando se trata de policías que en acto de servicio dentro de la ley que establece el uso racional de la fuerza proceden así, tampoco podríamos sancionarlos. Pero ¿qué pasa cuando dentro de esos 11 supuestos que hay en el artículo 20 del Código Penal no se cumplen todos los requisitos? Igual el artículo 21 del Código Penal establece que se le rebaja la pena. Si se da el caso del artículo 20 del Código Penal, no va a haber pena. Pero si falta algún elemento de estos 11 factores, por el artículo 21 se tiene que rebajar la pena. También deben tomar en cuenta los fiscales y los jueces el artículo 22 del Código Penal sobre responsabilidad restringida de la pena, ya sea que tenga 18 a 21, ya sea que tenga más de 65, incluso ha habido muchas reformas del Congreso de la República, también de decretos legislativos, para excluir algunos delitos de la posibilidad que se pueda rebajar la pena, pero ya hay hasta un acuerdo plenario penal de la Corte Suprema que esto vulnera el tema de la igualdad, de la proporcionalidad y que por lo tanto el juez en el caso concreto puede tomar en cuenta el factor de la edad, de 18 a 21 o más de 65 para rebajar la pena. También tenemos el artículo 25, tiene que ver con el tema de la complicidad secundaria, ¿no? En los delitos hay autores. El cómplice primario tiene la misma pena que el autor, pero si el aporte es mínimo para cometer el delito y es cómplice secundario, también se le rebajaría la pena. Entonces, el factor de causales de disminución de la punición tiene que ver con cualquiera de estos supuestos. Que el fiscal o el juez, cuando quiera establecer un pronóstico de pena privativa de libertad mayor a 4, tiene que hacer alusión y obviamente el abogado tiene que exigir que eso sea así y que haya contradicción. Después tenemos causales de agravación de la punición, también causales de agravación de la punición, como son el tema de habitualidad, los temas de reincidencia o cuando los delitos son en perjuicio de muchos agraviados, se llama delitos masa. Entonces, cuando en este proyecto de ley 3842-2018 se propone que se agregue en el inciso B que el juez debe tomar en cuenta si de los recaudos se evidencia razonablemente cualquiera de los supuestos de los numerales 1, 3, 4, 5, 6, 7, repite otra vuelta el 6, repite otra vuelta el 7, 8, 9, 10 y 11 del artículo 20 del Código Penal, en cuyo caso no dará por satisfecho este presupuesto. Cuando es una obligación del fiscal o del juez, cuando se tenga que hacer un pronóstico de pena, tomarlo en cuenta porque está en la parte general del Código Penal, entonces que es innecesario. Aparte de esto, que no hay explicación de por qué se está citando 7, 8 incisos cuando tiene más incisos del artículo 20. Por lo tanto, nosotros, por escrito, y yo estoy ampliando los fundamentos oralmente, no estamos de acuerdo en que se haga esta reforma legal. Nos pide una interrupción al consejero Müller. Tiene la palabra. Gracias, presidente. Efectivamente, el Código Penal ya brinda todas las herramientas como para buscar agravantes o atenuantes y que el juez pueda tener un margen de maniobra fundamental en su criterio de conciencia. Pero aquí creo que la única parte en donde hay la búsqueda de un contexto a este proyecto del congresista Reategui es que hace mención a un caso en Piura en el que se señala que el suboficial de tercera, Elvis Joel Miranda Rojas, perteneciente a la comisaría de Tacalá, quien participó en una intervención policial en el departamento de Piura, dando como resultado el fallecimiento del presunto delincuente. El efectivo policial fue detenido y el Ministerio Público le imputa comisión de delitos de homicidio simple y abuso de autoridad, requiriendo en su contra la medida de prisión preventiva que es declarada fundada por el magistrado David Sosa Zapata. Creo que este es un caso sonado que hubo, ¿no? Podríamos decir entonces que si analizáramos solamente a partir de este caso, en el sentido de que hubo, digamos, obró con legitimidad del policía, por lo menos aparentemente, ¿qué es lo que habría fallado en esa circunstancia? ¿Hay una carencia del Código Penal que no se pudo aplicar o es simplemente una mala apreciación del funcionario jurisdiccional, que en este caso sería la representante del Ministerio Público? Gracias, congresista Müller. ¿Desea contestar en este momento, doctor Neira? Sí, si usted cree que debo hacerlo en este momento, lo hago en este momento o espero alguna participación de algún señor congresista.
Si pudiera en este momento. Ya, claro que sí, claro que sí. Bueno, acá el asunto es el siguiente, ¿no? Tenemos el decreto legislativo 1186 que regula el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional del Perú. También tenemos un reglamento de ese decreto legislativo 1186, que es el decreto supremo número 003-2012 MIMP y sus modificatorias. A ver, de repente usted recuerda los hechos mejor que yo, es que es un tema público, entonces si yo cometo un error, usted me lo precisa. Me parece que se trataba de una persona que le imputaban un robo con agravantes, la persona estaba corriendo de espalda y un policía agarra y le dispara y lo mata. Entonces, la pregunta es si encaja dentro de este decreto legislativo 1186 y este reglamento, porque también tenemos el artículo 20, en el último inciso, justamente ha merecido una adición. Lo voy a leer para que ustedes recuerden, me parece, no sé si ha sido por delegación de facultades de ustedes o ustedes lo han puesto, es el 2011 del Código Penal, dice acá, están exentos de responsabilidad penal el personal de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, que en el cumplimiento de su deber y en uso de sus armas u otro medio de defensa cause lesiones o muerte. Esta reforma es de la Ley 30.151, 13 de enero del 2014. Es de ustedes, ya. Entonces, el asunto es que acá lo que en todo caso habría que establecer es si efectivamente esta conducta del señor policía se dio en ese contexto. Pero seguramente no habrá sido posible en diligencias preliminares porque ellos mismos son los que van a hacer la investigación, ¿no? La Fiscalía la va a dirigir, ellos mismos son, de tal manera que si fuera tan eficiente la investigación, podría ser que concluya en ese sentido que si eso fue así o no. Pero en su defecto, lo que estamos discutiendo al comienzo del caso es si este señor tiene que ser investigado porque hay un alto peligro procesal que se sustrae o perturba los actos de investigación con una medida que sea grave. Porque la imputación de qué va a ser de un homicidio, ¿no? Va a ser de un homicidio, el homicidio más básico, que es el 106 del Código Penal, la pena es de 6 a 20. Si entra un homicidio calificado, que es el 108 del Código Penal, la pena es de 15 a 25. Pensemos inclusive que pueda ser el más bajo, de 6 a 20. Acá la discusión tiene que ver en primer lugar con el primer requisito del artículo 268. Hay fundados y graves elementos de convicción de un delito y la vinculación de un señor, eso no hay ninguna duda acá, que acá el tema, el señor ha disparado y lo ha matado. Eso se llama hecho no contradictorio, él está de acuerdo con eso, la discusión está que lo hizo en ejercicio de sus funciones. Dos, hay información entonces que se ha producido la muerte de la persona. Lo que estaría en discusión es si fue